Entre Letras y Cervezas, un programa en donde buscamos hablar sobre temas cotidianos a raíz de un cuento literario y de una buena cerveza. El día de hoy traemos para el programa el cuento de Apocalipsis en Solentiname del escritor argentino Julio Cortázar, pues ampliamente conocido, uno de los grandes autores que ha traído este continente, fue parte central del boom latinoamericano junto con grandes escritores, ¿no? Como Vargas Llosa, Fuentes, etc. Y ¿Sí es la primera vez que vamos a leer a Cortázar? no recuerdo, ¿no? ¿Es la segunda vez que vamos a leer a Es Cortázar? la segunda Yo vez, creo la que ya primera leímos, ustedes ¿no? lo leyeron allá en Ciudad de México. Ah, leímos Correos y Telecomunicaciones, ni modo, Mario. Es la segunda. No te tocó estrenar a Cortázar. Bien, pues es un cuento que creo que va a dar mucho para hablar, entonces vamos a hacer un breve resumen. ¿Quién le gustaría empezar? Si quieren yo, a mí me llama la atención, porque este no es uno de los cuentos más populares de Julio Cortázar. De hecho, yo lo recordaba muy vagamente antes del episodio. Dije, este cuento yo lo he leído, pero Mario me lo platicaba y decía, no me suena del todo. Recuerdo que lo leí en Guanajuato, en un restaurante pequeño, y nada más tengo los recuerdos de estas pinturitas que salen. ¿De qué se trata el cuento? A ver, está ambientado en que el protagonista parece ser Julio Cortázar, ¿no? Habla en primera persona, habla de lugares reales, habla de otras personas reales que van a aparecer en el cuento, especialmente porque hace un viaje, primero te dicen que llega a Costa Rica. Y llega a Costa Rica, hace unos chistes sobre los ticos, que a los ticos se les dice a la gente de Costa Rica, que a los argentinos deben decirles tinos. Y después de que llega a Costa Rica es recibido y va a viajar a Nicaragua porque ha decidido ir a una isla, a un grupo de islas que se llaman Solentiname en Nicaragua. Y ese grupo de islas ha recibido una invitación para conocerlas, que se supone que es algo muy especial, nos va a explicar un poquito en el cuento. Algo está pasando en esas islas con las comunidades que viven ahí, de campesinos, de trabajadores que están haciendo algo completamente distinto. Entonces él como escritor, como poeta, quiere ir a conocer Solentiname, y cuando llega a El Salvador, de repente nos damos cuenta que nos presenta el cuento que Ernesto Cardenal se ha enterado de que Julio, bueno, sospechamos que es Julio porque habla en primera persona, va a visitar Solentiname. Entonces vuela a Nicaragua para recibirlo y para acompañarlo hacia la isla, ¿no? Y de hecho el protagonista dice literalmente, me sentía halagado de que alguien como Ernesto Cardenal quisiera llegar a recibirme, quisiera estar conmigo. Sí, sí, abrazo, poeta. Abrazo, poeta, un poeta de ese tamaño que venga a estar conmigo. Y después dice cómo van a tomar un pequeño avión, él y otras 2 o 3 personas más, para dirigirse a las islas. Y ese pequeño avión dice, estábamos tan colmados como podría estar colmado ese pequeño jet. Es un pequeño avioncito que se llama Aztec. Piper Aztec, dice, el nombre siempre me llamó la atención, pero ese nombre que siempre le llamó la atención de Piper Aztec, pues los dirigía hacia las islas donde ellos se iban a encontrar. Incluso era un chiste por ahí de que Piper Aztec los llevaba al sacrificio, y parecía que los llevaba al sacrificio de algún grupo, alguna pirámide a la que se dirigían. Un elemento importante es que el protagonista, antes de subirse al avión, trae toda una reflexión con respecto a que llega al aeropuerto de Nicaragua, llega a Nicaragua, y lo reciben con preguntas, y le hacen un conjunto de entrevistas, y él dice, ya sé lo que va a pasar. Él la entrevista, las 3 preguntas de siempre, y después al hotel, y después ahora sí a volar hacia Solentiname, ¿no? Y las preguntas que le hacen le incomodan, y él dice, estoy seguro que voy a escuchar todas esas preguntas de aquí hasta que me muera, y seguramente en el infierno escucharé esas preguntas otra vez, ninguna nueva, tal vez una distinta, y recalca las preguntas que le hacen siempre son, ¿cuál es su razón para escribir? El autor debe estar comprometido, y dice que la pregunta que le van a hacer en el infierno va a ser, ¿no siente usted que escribe demasiado hermético para la gente del pueblo? Y con, con esa incomodidad se queda. Cortázar, pasa lo que él sabía que iba a pasar, lo entrevistan, las mismas preguntas de siempre, ve con Ernesto Cardenal, se va en el avioncito y llega a Solentiname, este grupo de islas, donde están los campesinos como viviendo en otra dimensión, ¿no? En otro planeta donde están trabajando, están formándose, están estudiando literatura, escriben, y una de las actividades que hacen estos habitantes en Solentiname es pintar cuadros, y los pintan muy particulares, ¿no? Y cuando llega Julio a Solentiname, pues conoce todo el lugar, pero le llama la atención desde el principio unos cuadros pintados donde dice, hay unas partes muy bellas donde dice esas vacas aplanadas en el paisaje. Que no logra cuadrar las dimensiones. Hay una que dice esas casas que renuncian a la perspectiva y al horizonte, y parecen que se caen sobre sí mismas o se levantan sobre sí mismas. Y dice, a mí me gustó mucho como dice ahí, lo que me gustaba de esas pinturas es que reflejaban el asombro de quien se encuentra con la realidad con una mirada limpia. Y eso era lo que transforma, lo que representaban las pinturas, y le llamaban mucho la atención, pero nada más las dejó ahí, siguió haciendo las cosas que tenía que hacer, incluso hacen varias de las actividades, tienen que ir a una misa incluso, donde Ernesto Cardenal habla de una parábola
por ahí, y es la parábola del huerto, ¿no? Sí, Del arresto de de Jesús en hecho- el huerto. de De Getsemaní. hecho, el evangelio que abordan en la misa es cuando toman a Jesús preso, y menciona algo muy curioso, que dice que todos los habitantes de Solentiname se sentían muy identificados Con ese evangelio. porque sabían que a ellos en cualquier momento también les podía suceder algo así, que en cualquier Que momento en la noche les llegara. el peligro siempre estaba al acecho, y en cualquier momento, cuando menos lo esperaran, iban a sufrir alguna especie de acto violento. De ahí ya regresan otra vez al pueblo, y ya es hora de que se vaya Cortázar, vamos a decirle Cortázar con El comillas, porque, protagonista. pues, prácticamente parece ser que sí es Cortázar. Y vuelve y se acuerda de las pinturas, y parece ser que es lo que más le gustó de todo el viaje, y él saca su cámara Polaroid. Pero para esto hay un detalle ahí que a mí se me pasa, ¿no? Lo de que dice, se toman una juntos. foto, ¿no? Y alguien dice Sacan esas cámaras instantáneas, toman una foto con Ernesto, con todos, Ajá. y todos están muy acostumbrados a estas fotos que sale la foto inmediatamente impresa en blanco en el papel. ¿Te Y ahí- imaginas que en lugar de que salga Ernesto, tuyo, sale sale- Napoleón montado en su caballo? Porque a Julio le llama mucho la atención que dice el ectoplasma aforme que empieza a tomar forma, se ve la sonrisa de Ernesto, Sí, de pronto va apareciendo los una nariz. rostros. Y dice, a mí me asombraba mucho, y después le dijo así a Ernesto, le dijo, imagínate que un día tomes una foto y en lugar de salir tú y yo en la foto, salga Napoleón montado en su caballo, qué sorpresa. Pero eso es importante porque después va a él tener que ver. va a tener que ver con el final eso, porque él va a tomar fotos de las pinturas, ¿no? Sí, agarra las pinturas, le pide a alguien que le ayude a acomodarlas, les empieza a fotografiar, hasta hacen ahí una broma de te les estás robando, y él dice, sí, se Contrabando jacta, es dice, sí, claro, de hecho, las voy a reproducir en mi casa, van a estar en mi pantalla. Jódete. Se van a ver más se van a ver grandes. más grandes y brillantes, jódete. Y ya después Va a La Habana. va a La Habana, Sí, no, viaja, ¿no? no, se regresa a París. ¿Directo? Bueno, no sé si Creo que a La antes Habana. pasa a La Habana, pasa un tiempo en La Habana, porque Sí, toma me otras parece que sí. fotos, Ah, ¿sí? toma otras fotos, y después ya llega Sí, a tienes París. razón. Sí, porque el rollo se llena de las fotografías de los cuadros, y también de ese pequeña viaje en La Habana. Después ya llegan a París, y está padre cómo describe él la vida en París, la vida de reloj pulsera. Siempre Cortázar tiene Esa frase. esta analogía de los relojes con la vida completamente controlada, rutinaria, de trabajo, todo eso. Y pues ya llega, desempaca. Claudine creo que lleva las fotografías a... Su pareja. Bueno, su pareja se llama Claudine, lleva las fotografías a revelar. No, ahí no estoy muy en claro de cómo está la noción del tiempo, si pasa una semana. No, o él pasan llega unos inmediatamente, días. Las desempaca. revelan enseguida. Ajá, ujú. Bueno, el chiste es que ya se acuerda él de las fotos, va, las recoge, y hasta se prepara para ver con Claudine las fotos y hablar del viaje y ponerla al corriente de todo. Nada más que pues Claudine tarda en llegar y ya está todo preparado, él se hace su roncito con hielo, Va a proyectar. se pone su proyector, ya está listo todo para reproducir. Y en eso él tiene la duda de por dónde empiezo, si por las fotos de Cuba o las fotos de las pinturitas. Y en eso empieza ya a picarle el botón. Hace una reflexión ahí padre, ¿no? Porque dice, ¿qué irá antes, el arte o la vida? ¿Veré primero lo que fue la vida o el arte? Y después dice, pues ¿por qué no empezar por el arte si el arte no es otra cosa que la vida? Sí, todo es lo mismo. Cortázar, ¿qué puedes esperar? Más que ese nivel de profundidad. Pero, y de hecho empieza a reproducir las fotografías, y empieza por las fotografías de Cuba, ¿no? O sea, empieza a ver cosas, pues, reales que él fotografió. Pero la parte interesante es cuando... Ve la misa, la misa era antes del que tomara las fotos de las pinturitas. Ajá. Entonces ve la misa en Nicaragua y ahora sí, pasa a ver las fotos. Sí, y da un clic, y ahí pareciera que la naturaleza del cuento cambia completamente, como es de esperar. Él espera ver las fotos de las pinturas y ya ve otra cosa. Que algo característico de Cortázar es esta manera de llevarte una historia completamente en la realidad e irte metiendo la parte fantástica así de manera tan sutil que los personajes del cuento ni siquiera siento yo que lo sienten así de golpe, de esto no pasa normalmente. Y menos uno, ¿no? O sea, uno puede ir leyendo la historia y ni te vas dando cuenta, y me encanta, si podemos después citarlo tal y como pasa, cómo
va introduciendo lo que ahorita Gerardo nos ayuda a terminar este resumen. Ya, pues resulta que ve esta última imagen digamos, la vida, y de pronto da clic en el botón. Yo me imagino la sala así súper buena, ¿no? Su Un vaso de espacio ron. ron, un sillón cómodo, el proyector. Da clic en el botón para siguiente y se extraña con la foto que ve porque de pronto ve a una persona, un joven, que fue asesinado, tiene un agujero en la frente y está un grupo de personas apuntándolo todavía, ¿no? Entonces, naturalmente que él no vio esta escena, él no tomó la Él no tomó fotografía. una foto de eso. Y lo primero que dice es, parece que se equivocaron en el estudio de revelado, ¿no? Me dieron la un- evidencia de un asesinato. Estoy en problemas. ¿Lo No reporto puede o no ser. lo reporto? Pero eso piensa, ¿no? Piensa que se equivocaron Pues y, dice, y no se, puede y ser, se no contradice. puede ser. Más bien, ahí dice, pero no es posible, porque ¿qué pasa con las primeras fotos? Entonces sigue como en shock y de pronto aparece otra fotografía que es igual violenta, es otra escena, es un grupo de personas en el suelo asesinadas, unas personas también que tienen los rasgos de la gente de Solentiname, viendo los cuerpos, y un grupo al fondo como de militares que escapan en un jeep. De ahí, él ya nos dice en el cuento que ni siquiera es consciente si seguía apretando o no el botón, pero aparecían nuevas imágenes, ¿no? Nuevos cuerpos. No está seguro. Inclusive, creo que está viendo estas imágenes hasta que llega a una que es como de un claro, es selva, hay un claro, hay una choza, y hay una persona que está también a punto de ser asesinada. Y de pronto él tiene como una iluminación y dice, ese es Roque Dice Dalton. mucho Roque Es el Dalton. poeta Roque Dalton. Y ahí sí, entra como en conciencia y trata de apresurar, de picarle el botón de siguiente. Dice, como si yo con eso pudiera salvarle la vida a Roque, ¿no? Empieza a picar y siguen apareciendo más escenas sangrientas, violentas. Y en eso llega Claudine. Llega Claudine ya a la sala donde están viendo las fotografías. Él justo ya había acabado, ¿no? Ya dice que ya se ve Se ve el mercurio. Ajá. Termina la presentación. Está naturalmente en shock porque sabe que no se las cambiaron y no sabe lo que está pasando. Entonces, lo que toma la decisión de poner las fotografías desde el principio, le dice a Claudine que empiece a verla sin él. Que Se pasa de Hay una lanza. parte buenísima de que dice, no la pude ni voltear a ver, porque al verme se hubiera dado cuenta de que algo pasaba. Si hubiera visto mi rostro desencajado y me hubiera interpelado. Entonces decidí no voltear a verla, dejar las fotos e irme. Y que ella Sí, por eso se pasa de lanza. te Ahí dejo, va. pero te voy a traer un ron. Por punto de vida. Ahorita tomamos juntos. Entonces se va, sale del cuarto, él se... de hecho dice literal, fui al baño, ya no sé si solo lloré o vomité, o lloré y vomité. Sale, empieza a preparar la bebida en espera de que Claudine pegue un grito o vaya corriendo con Está él padrísimo eso. por lo que la mandó a ver, la mandó al matadero, pero no. Y él está esperando el llanto, El No, grito. nada. ¿No? De No qué está obtiene pasando. ninguna de estas respuestas. De hecho, entra y también Claudine, si no Está mal en- recuerdo, está en el díganme, Mercurio. ya había acabado. Y Claudine le dice, ay, qué bonitas las fotos de las vaquitas. Y empieza a describir las pinturas. Y el niño, ajá, y el pez de los labios color turquesa. Te quedan muy bonitas. Entonces, ahí el protagonista queda... De hecho le dice, ¿quién las pintaron? Porque no están firmadas las pinturas. Al final solo el autor, bueno, el que creemos que es Cortázar, dice, ya no supe qué decirles. Solamente se me ocurría preguntarle que si no había visto de casualidad a Napoleón en un caballo en alguna de las fotografías. Pero no lo dice. Y se acaba. Y se acaba. Brutal. Brutal. Bien, Está muy influenciado por Jimmy Neutron ahorita. es de modas, Gerardo. Vamos a pasar a la siguiente sección y ahora viene a hacer espuma. Para el día de hoy seguimos con las de el siempre. gusto de amargor. Bueno, las de siempre las de bateo, ¿no? Como para seguir rellenando. Creo que ya también a partir de ahora deberíamos de comprar ya por adelantado los 4 cervezas iguales para no dejar el tutti frutti. Pero bueno, más o menos son estilos muy similares. Esta es una NEIPA de Helix, de cervecería Nucali, y esta es una doble IPA de cervecería Cardera.
lo que predomina son neipas, nada más tenemos esta doble IPA y bueno, la neipa de siempre. Yo escojo la doble 10,000 pies. Yo voy Está muy ir bueno. con las neipas. Ok, Elix, ¿este de y dónde bueno, es? ahora ¿Elix de dónde tenemos es? 5. Me parece que la cervecería de Ciudad de México, si no me equivoco, sí. Ciudad de México, Ya. Ciudad de ¿Y México Cardera? está haciendo Ok. buenas cervezas y muchas cervezas. Este es de Ensenada, Baja California. Y esa es garantía, pues allá Ensenada. en Ensenada se hace Y muy tenemos bien. una cerveza de más para nuestro Pero Jorge, camarógrafo. sobra una. Esta vez tenemos camarógrafo. Ustedes no lo saben, pero la vez pasada grabamos un capítulo y no estaba Mario. Y creíamos que podíamos solos grabar y no grabamos el audio. Entonces, seguro ya escucharon el capítulo anterior con un mal audio que Mario esperamos pueda salvar. Entonces ahora tenemos un camarógrafo y ingeniero de audio y Se sonido. salva porque se salva. De hecho, es director en tecnologías en esa empresa. ¿eh? Ah, ese es su puesto Eso es seguridad. de TI. Seguro no va a pasar nada extraño entonces. Ni nos van a atacar. Un ciberataque, un ransomware. Ah, mira, están pensados. Bien, para pues, que pasa. ¿qué les parece? Si eso es un vaso para Es un vaso cervecero, güey. La primera vez Bueno, que me sirven uno. es bueno mencionar que este vaso es especial. Ah, sí, sí, sí. De a hecho, ver, ya déjalo- notaron que déjalo Carlos ahorita. otra vez no vino. Carlos otra vez no vino porque Carlos se casó ayer. Ahorita estábamos en su tornaboda y este es el vaso conmemorativo de la boda de Carlos. Muy bonito. Ya a la venta. Dice Mónica el vaso. Ay, sí es cierto. Aquí Carlos está excluido. Carlos está esclavo. Sí, dice una C escondida por ahí. Bien, pues, creo que vale la pena hablar, este cuento tiene mucho margen sobre el contexto de lo que es la situación que realmente estaba pasando en Solentinam y los viajes a Latinoamérica también de Julio Cortázar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por concretar un poco en dónde queda enmarcado este cuento en el contexto Va, histórico? si quieren, yo empiezo. Dale. O sea, este cuento siempre es un golpe para mí, porque me hace ver lo ignorante que soy. Aparecen nombres de poetas que no conozco, lugares que no conozco, activistas políticos que no conozco, y ya, es todo lo que tengo que decir de Por un eso- principio. Por eso solo leo literatura fantástica. Sí, ¿no? sí, Para no sí. sentirme humillado por la A realidad. ver, yo lo que no quiero es estudiar. A mí me impacta es que pasa este cuento, Gerardo, que cuando lo empiezas a leer dices, pues estás acostumbrado a leer a Cortázar y vas a leer algo creado por Cortázar y se ve muy real, o sea, parece casi que está narrando cómo le fue en su, parece que está narrando cómo le fue en su último viaje a Solentinam y después te enteras que el cuento está basado en que él sí fue a Solentinam, Así es, su viaje a sí Solentinam. estuvo con Ernesto Cardenal, sí viajó, sí le tomó fotos a los cuadros, o sea, este cuento Si era es- cuate de roca. sí era cuate de Roque Dalton, sí le lloró a Roque Dalton. O sea, le dolió, o sea, este cuento es 90% realidad Ujú. y un 10% fantasía, y esa fantasía, pum, explota el cuento por completo, ¿no? Le da una dimensión distinta. ¿Qué tiene que ver con la frase que menciona en el cuento, ¿no? De dónde está esa diferencia entre fantasía y... Entre la vida y el arte. Entre la vida y el arte. Viendo el arte como una especie de fantasía. Y ¿sabes qué? El contexto, al menos nombres importantes a tener presente, es Nicaragua pasa por una etapa revolucionaria donde hay un frente que se llama el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y ese Frente Sandinista se opone a las dictaduras, de las varias dictaduras, entre ellas Sandino se rebeló inicialmente contra Somoza, y Cortázar está en contacto con un poeta nicaragüense que se llama Ernesto Cardenal, que existe, que de hecho vamos a recomendar al final sus poesías, que es un sacerdote, por cierto, fue un sacerdote católico, después dejó de ser sacerdote católico y regresó como los castores cascarrabias, pero Ernesto Cardenal es un gran poeta, famoso, tiene esa poesía famosa que dice, esta será mi venganza, ¿no? Que un día le llega a tus manos el libro de un poeta famoso, que el poeta escribió pensando en ti, y que tú no lo sepas. Ya agregué una recomendación más. Sí, que siempre. Ahora no todas de golpe porque nos vamos a dar cuenta. Ahí va, poco a Las poco, voy poco a dosificando poco. en el programa. Ernesto Cardenal existió, ya acaba de fallecer, tiene relativamente muy poco Sí, que sí, falleció Ernesto Cardenal. Roque Dalton es un poeta salvadoreño que muere en El Salvador. ¿Este cuento está escrito en qué año? Es publicado Bueno, es en el publicado. 76. Ujú. Es publicado en el 76. Ujú. No sabemos en qué año lo escribe, pero que Dalton muere en el 75, ¿no? Roque Ujú. Dalton muere en 1975. Bueno, y hay un parámetro, no sé, Gerardo o Mario, que quieran platicar, pero creo que lo más tenebroso del cuento es lo premonitorio, ¿no? O sea, que algo Pues, pasa. en el mismo título dice Apocalipsis en Solentiname y pareciera que es una referencia Una visión a futuro. de una visión a futuro catastrófica, ¿no? Y de hecho, o sea, también pasa que un año posterior a la publicación del cuento pasa un episodio sumamente violento en Solentiname,
donde un grupo de jóvenes por ahí hace un acto revolucionario, quiere tomar, me parece Un que cuartel. un cuartel, San Carlos, ¿no? Que era lo que y estábamos- pues matazón. Quieren tomar el cuartel, fracasa el levantamiento del Frente Sandinista y la Guardia Nacional, en venganza, va y destruye Solentiname. Matazón. Y hace una masacre Una masacre. como la que Julio llegó de cierta manera a ver en las En las pinturas. pinturas. Esto, para que quede clarísimo, esto es real, o sea, real. Solentiname, si ustedes buscan en Google, existe en Wikipedia, es un archipiélago de islas. Están las comunidades. Sí hay crean los pinturas, cuadros, sí pintan. De hecho, viven pongan- de eso, mucha gente los compra para en sus países. Sí, también es importante señalar que actualmente todavía hay gente que hace esas actividades en Solentiname, ¿no? Sí, O sea, claro, siguen trabajando. inclusive, o sea, hay pinturas todavía, hay esculturas todavía. Pueden buscar las pinturas en Solentiname en Google y van a ver el tipo Ahorita de las pintura. pongo aquí. Las puedes poner aquí mientras estamos hablando. Con la magia. La magia del cine. tecnología. Pero estas pinturas que están viendo entonces en pantalla de Solentiname, vean los colores, cómo brillan, las casas, las vaquitas, son pinturas reales pintadas por campesinos. Lo que pasaba en Solentiname es que Ernesto Calderón inició como puso en pie una iniciativa en la que decía que podemos vivir el cristianismo y podemos ser agricultores y trabajadores y obreros y poetas, y quería crear como esta utopía de islas donde la gente se formara y trabajara. De hecho hay una historia medio rara, donde había un centro de formación del campesino, que era un edificio muy grande. Y una vez que Cardenal tiene que salir después empiezan los problemas políticos, tiene que abandonar las islas, va a triunfar después el gobierno del Frente Sandinista y Cardenal va a ser el secretario de Cultura, va a tener que abandonar el sacerdocio al ocupar un puesto político. Y él sigue regresando a Solentiname a cuidarlo, pero dicen que ya nunca recupera la fuerza que tenía antes Solentiname. Se convierte en un hotel. No, pero el centro de formación se vuelve un hotel cuando la esposa de quien lo atendía, que era una persona muy cercana a Ernesto, reclama como herencia ese hotel. No estamos contando un cuento, esto es 100% real. O sea, existe. De hecho, sigue ese hotel ahí, ustedes pueden reservar y quedarse. Ya Gerardo buscó 900 pesos 900 la pesos la noche. noche. ¿Cómo se llama el hotel? ¿Macarrón? Marcarón. No recuerdo, yo no recuerdo. Algo así se llama el hotel. Es que el hotel es barato, pero los vuelos sí están caros, entonces. Ya buscas. Y la tierra es más cara. Ya, pues Jorge ya quiere Próximo comprar capítulo en Solentiname. Hubo una pelea muy fuerte. Dice que el 60% de las hectáreas que ocupaban este proyecto de Solentiname de Ernesto Se las Cardenal quitaron. están embargadas. Y pues está muy real, ¿no? O sea, ese es el parámetro. No está muy real, es real. Es real. Incluso hasta lo fantasioso es real, ¿no? O sea, hasta las pinturas de las masacres. Roque Dalton sí existió y sí murió y sí lo mataron. Verdaderamente hubo una masacre después en Solentiname. O sea, es un cuento. Ujú. No, iba a decir que a mí me sorprende que, pues este cuento, la primera vez que lo leí, obviamente lo leí sin nada de contexto. Y así pasaron 3 años pensando yo que simplemente era Solentiname estaba un en la cuento mente. genial de Cortázar, donde simplemente hablaba de algo muy, muy padre. Y de repente, pues no, o sea, es... El Mario haciendo chistes con amigos nicaragüenses. No, Qué buena novela esa de Solentiname, ese cuento. Pero me refiero a que luego yo me pregunto cómo logra impactarte el cuento a pesar de la falta de contexto. Del arte. Y aún así el contexto es importante. O sea, aún así sí creo que es necesario. No necesario, pero sí es un elemento muy, muy útil tener el contexto para que todavía le des más profundidad Sí. al significado de este cuento, ¿no? Creo que te hace entender, ¿no? Mucho más, al menos te pone más tangible la conexión, esta frase que mencionaba Rafa al principio, ¿no? De por qué no primero veo las fotos sobre los cuadros, ¿no? ¿Por qué no el arte primero antes que la vida, si al final el arte es vida, ¿no? Y todo es lo mismo. ¿Cómo les parece a ustedes esta conexión entre arte y vida? A mí me llamó mucho la atención como al principio se me hacía medio extraño cómo era tan profético el cuento, hasta el nombre, ¿no? Apocalipsis en Solentiname. Parece que se lo puso después, ¿no? Sí, que modificó el título nombre del después del cuento. evento, haciendo ese como análisis profético. Y ahora de lo que me doy cuenta ¿te recuerdas? Hay una frase que también me gusta mucho cuando está escribiendo cada uno de los cuadros. Lo pintó Ramona, etcétera, y dice cómo es que su intención al pintar
O sea, el simple hecho de pintar es tan genuino o tan auténtico que hacen un retrato muy vívido de la situación que están viviendo. Y qué tan fuerte habrá tenido que ser para Cortázar cuando vio esos cuadros, cuando vio esa manera de vivir, de decir, parece que esto es inminente, ¿no? O sea, esto va a pasar sí Esto o va a sí. estallar. Pero, y digo que parece, nace, ¿no? O brota a través de los cuadros, a través del arte. ¿Cómo se imaginan ustedes esta relación entre arte y vida? Fíjate que antes de entrar a lo mejor directamente eso, ahorita que mencionaste esto, pienso la palabra apocalipsis en el fondo significa revelación, no necesariamente la revelación del futuro. Entonces me queda el Pero pendiente, me queda el ¿verdad? pendiente, pero me queda el pendiente que Cortázar tal vez, como vio a Roque Dalton morir, haya pensado que era el pasado. No sé si hubiera una intuición de que eso podría ser un futuro inminente. Si es sí, con razón vomita en el baño, ¿no? O sea, yo hasta ahorita que lo dices, pensé que simplemente se quedaba con, oye, cómo han explotado los pueblos de América, ¿no? O sea, cómo el arte reveló la explotación y el sufrimiento de las grandes dictaduras en América Latina. Pero no una profecía tan concreta como esta isla, a estas personas les va a pasar esto. Y no como un reflejo social de lo que está pasando. Creo que esto es más maduro. Con respecto a la pregunta que hace sobre el arte, creo que no les suena un poquito, si escuchen el programa pasado, no les suena un poquito a Chimal. Era la misma discusión que teníamos con Chimal cuando decíamos que la mujer que camina para atrás, esta aparición, ¿se acuerdan que aparecía en el centro de la Ciudad de México, un fantasma de boca negra y ojos rojos y la nariz destrozada? Esta mujer avisaba a Chimal, al protagonista del Chimal, le decía, sigues vivo, ¿no? Y le profetizaba, a la novia le profetizó el terremoto y a él quién sabe qué le profetizaba, pero él terminaba preguntándose en el cuento de Chimal, ¿y los otros? ¿Seguirán vivos los otros? Es así, se acaba el cuento de la mujer que camina para atrás. Se parece muchísimo, ¿no? Porque ahora no es una mujer, pero es esta experiencia fantástica de unas fotos que cambian misteriosamente, dándole un aviso al protagonista y diciéndole qué onda, qué ve lo que va a pasar en su lentiname. Cuando igual pudo estar ahí, ¿no? Así como en el cuento de Chimal veía a la persona tirada en el piso, el robo del día anterior. Pudo haber visto todo eso en el camino él también. Todo eso, ¿no? O sea, lo vivió, estuvo ahí. De hecho, de cierta manera es exacto porque lo que dice Mario, todo el pueblo tenía esa premonición y sí, por eso se expresaba en los cuadros. Exacto. Así es. O sea, el pueblo tenía por eso es tan importante el evangelio que ven en la misa, porque ellos tienen una premonición reveladora de que sus días están siempre amenazados y algo viene a pasar. Y esa sensación de estar en el huerto de Getsemaní esperando en el medio de la noche. Y decían, somos nosotros. Somos nosotros, sí. O sea, vienen por nosotros. Aunque el cuadro parecía muy alegre y muy verde y muy pintado, de alguna manera ahí están expresando. Expresaba la autenticidad de un pueblo que vivía con el temor de estar intentando algo nuevo. Y es que está bien difícil hacer arte dejándote a un lado a ti mismo, ¿no? O sea, y queriendo nada más pintar una vaca, ¿no? Ajá, sí, siempre, pues tú eres producto de las experiencias que vives, ¿no? Y algo debe estar impregnado ahí, en cada una de las cosas que haces. Es como el fin auténtico del arte, ¿no? Es como si Cortázar hubiera visto de verdad las pinturas y hubiera podido sobrepasar el medio de la pintura, que era la pintura brillante y la forma básica, para entrar en la expresión auténtica de los autores. Los autores, incluso en su inconsciente, expresando ese temor profético del que hay signos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí, no? O sea, lo que hacemos en tanto en los círculos de Yo nada más venía a chupar. Estamos intentando hacer algo así. Me voy. Yo renuncio. No, pero es exactamente lo que creo yo que estamos tratando de hacer tanto en este podcast como en los círculos de lectura que hemos llegado a manejar. O sea, llega el cuento a nosotros y tratamos de no ser Clarice, que nada más... Claudine, que nada más llega y ve las pinturas de manera superficial y logra como decir qué bonitas vacas, me gusta esta palabrita y esta frase. Me gusta el cuento. Me gusta el cuento, sí, no. Qué expresión literaria tan bonita, qué retrueca, ¿no? Pero acá es cuando digo, o sea, una cosa es que te impacte el cuento y otra cosa es adentrarte un poquito en el contexto y digamos que leer con un poquito de más responsabilidad. Pero incluso imagínate que no tuvieras el contexto como tú dices, eso es lo que hace el arte. Sí. De hecho, yo lo que me pregunto, o sea, si yo quisiera recomendar este cuento,
O sea, ¿qué Yo le diría a que alguien? no le diera contexto. Yo también, o sea, me pregunto con o sin contexto y es sin contexto. Léele Y una ahí vez. es donde Sí, sin creo que contexto. podría haber un Un golpe. golpazo. Un golpe. Y ya Sí, tienes entonces, razón. igual y te arrojas al Ujú. contexto. Pero creo que no es lo mismo si vas por el contexto. A mí me pasa igual, o sea, yo lo leí y dije, a ver, sé que existe Solentinam, sé que existe Ernesto Cardenal, o sea, no me tomaba de eso por sorpresa del todo, pero por ejemplo no sabía que Cortázar de verdad había ido a Solentinam, no sabía que de verdad hacían pinturas en Solentinam, Que de verdad había habido y de una masacre, entonces ya eso sí me dije, ¿qué es esto? O sea, y te saca de onda, ahorita que lo platicamos, por cómo Cortázar logra conectarse con la revelación premonitoria que no está tanto en la pintura solamente, sino en la pintura como la expresión de los artistas anónimos. Fíjense, de los artistas anónimos que dejan en colores brillantes un mensaje claro sobre la noche que está en el huerto de Getsemaní, donde vendrán a oscuras a tomar al cordero. Que es una de las poesías de Ernesto Cardenal, que de hecho les leí antes de empezar este capítulo, una poesía que se llama Apocalipsis. Ahí está mi segunda recomendación. Van a ser 5. Déjame una, por favor. Pero es esta idea del... Es impactante, ¿no? El arte como expresión, no sé si consciente o inconsciente, pero auténtica, a través de la cual es un pueblo logra comunicar lo que no puede comunicar con palabras. Y es que, o sea, para no espantarnos, o al menos yo, porque me empiezo a espantar con esta liga del arte, con la tragedia, o sea, creo que también está incluso padre explorar el otro lado, ¿no? O sea, cómo el arte podría llevarte a cosas muy, muy padres, que no son una masacre, sino, no sé, una felicidad muy, muy alta o algo y es por el que estilo. no creo que solo sea la masacre, o sea, creo que, por ejemplo, en este cuento, los pintores están con la esperanza de estar probando algo nuevo, un oficio, se están manteniendo, o sea, no... Simplemente es la expresión de lo que viene, y la expresión de lo que viene tiene esa sensación de oscuridad en el medio de la noche, del huerto de a punto de ser tomado por sorpresa. O sea, pues sí lo toman. No, es inevitable. Es inevitable. Y sigue siendo el mismo arte que transforma, que se vuelve más real que la vida, ¿no? O sea, termina lo más real del cuento, siendo que es un cuento 90% realidades, terminan siendo las fotos mágicas que cambian en el rollo. Eso es lo que termina siendo lo más real del cuento. Y una forma de englobarlo todo, ¿no? O sea, es esta forma de decir, el arte y la vida son lo mismo, y entender tan claramente cómo es que sí son lo mismo, cómo es que una cosa como estas pinturas, que suena extraño, ¿no? Al principio te da risa cuando dice lo de Napoleón. Te ríes, ajá. Y después cobra muchísimo peso, porque es la realidad, ¿no? Es una ventana a la realidad que a veces creo que es incluso difícil de entender por otros medios, ¿no? O sea, porque igual le quieres meter como mucho coco a decir cómo están los conflictos, ¿no? Las fuerzas económicas de América Latina. Sí, etcétera. ¿Se acuerdan que hay un cuento de Cortázar que hablar de este muy complicado para hacerlo en programa, o sea, muy raro, pero es que te gusta mucho a ti, Marco, Mario, ¿quién es Marco? Ya me cambiaste ¿Quién es el Marco? nombre. ¿Quién es Marco? Paco, Ni una más. Pero te acuerdas este cuento de Cortázar que es Lucas y sus disertaciones políticas, que dice, supongamos que esta mesa es América Latina, es un mosaico, y empieza a volverse un hacha, pero empieza a volverse loco con la mesa, pero es justamente ese elemento en que se destruye al intentar explicar, este es el equilibrio de fuerzas en Latinoamérica, y el discurso académico termina volviendo loco a Lucas y pide un hacha para romper la mesa, porque empieza a hablar del poliedro de aire. Y nadie lo entiende, o sea, no, creo que ese es el punto, ¿no? En cambio, una pintura de unos campesinos anónimos terminan manifestando de golpe el dolor de una población que intentó algo nuevo y fue destruida por completo, masacrada por completo. Y eso conecta, ¿no? O sea, eso conecta. Y entiendes lo que va a pasar. Creo que, no sé, este cuento del proceso, creo que lo viví difícil ahorita de relatarlo. He sentido que fácil en el contexto en el que ya, creo que Chimal nos llevó muy fácil a entender este cuento y leer el contexto también. Pero es complicado siempre. No les ha pasado, yo ahorita venía escuchando en el carro la canción de Guantanamera, que es muy famosa, la escuchamos muchísimo. Hay un restaurante al que vamos que se llama Guantanamera. Saludos, Alfredo. Alfredo, patrocínanos. Pero es un gringo que narra
antes, en 2 minutos, José Martí, y habla así en inglés y dice, ¿quién era José Martí? Que así. Y traduce al inglés en forma de poesía la canción de Guantanamera. Y cuando está cantando, está muy padre la canción, se ve bien chido así, el acencito gringo intentando cantar español. Saben que nos encanta la apropiación cultural. Pero se ve muy padre, se escucha muy padre. Pero al final, cuando está cantando la última parte, le hace, interrumpe, sigue tocando, interrumpe y dice, voy a decir en inglés lo que significa el siguiente verso porque es el más importante de la canción. Dice, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, y lo traduce, ¿no? With the poor of the world, I want to live my life, una cosa así le dice. Y después la canta y sentí un escalofrío en todo el cuerpo. O sea, lo venía escuchando en el carro. Y con los pobres de la tierra, la Guantanamera es una poesía de José Martí que se hizo canción, ya que ustedes conocen, la bailamos en las bodas. Y si no, recomendación número 3. Recomendación, vamos con todo. Escuchen Guantanamera. Y lean a José Martí 4. Eso pasa cuando leemos a Cortázar. Sí, sí. Lleno de referencias. Pero esa última parte, ¿no? Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. No sé, o sea, deja una sensación a mí esa poesía igual que la canción. Ay, güey, ahí va mi última referencia. Alvent. Igual que la de Alvent que acabo de descubrir así recientemente con más fuerza. Te genera algo en el cuerpo, ¿no? O sea, me imagino que es lo que Cortázar siente cuando ve la foto cambiada en el rollo y se tiene que ir a vomitar al baño. Hay por ahí una escena parecida, ¿no? Les decía que en el libro de Taibo sobre la vida del Che Guevara, narra Otra recomendación. Otra recomendación. Esas son referencias, esas madres. Pero en APA, si no. Esa es cultura. Me voy a poner en la esquinita un contador. Cultura general. Referencias de Estaría chido en el video que se viera. Es cuando dice, que les recomiendo leer y hace otro comentario al margen a la referencia. Esas son las que cuento. Referencias dentro de las referencias. Esa sí la valgo como referencia. Hasta ahora. Pero en esa del Che Guevara, narra cómo Cortázar estaba en la UNESCO en Francia. Cortázar sí vivía en París, entonces sí regresó a París, también es parte real del cuento. ¿Cómo se llama su esposa, Claudia? No sé, no. Ya estuve buscando hace rato, pero no. Tiene parejas Cortázar, ¿no? Pero es interesante que cuando muere el Che Guevara, que muere en 1967, 67, sí. le llega la noticia a Cortázar, esto es real, y Cortázar se va a llorar al baño y a vomitar al baño cuando sabe que el Che Guevara ha muerto. Y hay como esa conexión que hemos sentido cuando algo del arte te despierta, como dice Gerardo, tal vez algo a veces muy bello y muy sublime, pero al mismo tiempo tenebroso y temeroso, ¿no? O sea, que espanta y amenaza. Que puedes perfectamente no entender, ¿no? A veces una pintura o una canción, como dices, ni siquiera sabes la letra o algo, pero te hace sentir algo extraño y bueno, hay ahí una comunicación, ¿no? Entre humanos, una representación, una expresión de lo que queremos hacer y que creo que logras captar, logras entender. ¿Y se podrá hablar entonces de un propósito principal del arte? ¿O de varios propósitos del arte? No sé si es un propósito planeado o seguido del arte, sino más bien una cualidad del arte o una capacidad del artista, ¿no? De lo humano expresado en el arte, pero lo humano expresado en el arte tal vez tenga el propósito que tiene el hombre como creador, ¿no? Pero en sí mismo el arte expresaría la condición humana o la capacidad humana de entrar en un nivel de comunicación no verbal, no lógico, que te revela cosas como, digo, uno se puede revelar el ataque de Solentinam en 1977 o puede revelarse que está enamorado, o puede revelarse que está triste. O sea, de repente tú escuchas una canción, lees una poesía y descubres algo de ti, así como descubres algo de Solentinam, algo de Nicaragua, algo de tu país. Sí, y creo que es evidente, ¿no? Que el fin no es necesariamente pensado o consciente, ¿no? O sea, cuando las personas de Solentinam me dibujan, seguramente no están queriendo dar una señal. Exacto. Pues Cortázar mismo en una entrevista que le hicieron de su cuento de Casas Tomada, él habla de la interpretación que le han dado donde súper complejo, ¿no? Político. Sí, un significado el peronismo, ¿no? Sí. Relacionado con el peronismo, y él decía, pues la verdad yo lo soñé y desperté y lo escribí, ¿no? Y bien puede ser que yo, afectado de manera inconsciente por esa situación real, me hubiera llegado a esta pesadilla que la convertí en cuento, pero cada quien no me tomen tan en serio. Puede interpretarla
pues como le Le plazca, dé ¿no? su gana. Yo no quise decir nada. No, ¿No han escuchado ese Silvio? Perdón, pues que Silvio. Ah, No, esa es una referencia normal, güey. Eso es normal. Pero Silvio. Ahorita sí. Pero hay una entrevista de Silvio donde está buenísima que le dicen: a mí me da mucha risa porque luego sale por ahí una persona que me está defendiendo, yo escribo una canción y dice lo que Silvio quiso decir y no es cierto. Esa persona está diciendo justo lo contrario a lo que yo quería decir. ¿Cómo vas a ver él lo que yo quise decir? Y pasa impresionante en el arte, ¿no? O sea, creo que por eso es una manera de... Por eso lo hemos dicho desde el principio, los círculos de lectura, ¿no? La literatura, el arte, la poesía, la música, no son solo un hobby. En tiempos de paz pueden ser un hobby, ¿no? Pero en tiempos de guerra y de necesidad son un paracaídas. Ujú. Y no tiene un Así paracaídas, es. cuando un avión se está cayendo, se muere. Y el arte salva, o sea, el arte levanta, da lucidez, o al menos alimenta intuiciones correctas. Pues la historia que tú me contabas, güey, la de una guerra en Rusia o algo por el estilo. La Segunda Guerra Mundial. Que ponían una La segunda. canción. Así la Segunda Guerra Mundial, yo me estaba Sí, burlando, sí, güey. no, la- Yo dije una guerra ahí en el siglo XX. No, pero especialmente cuando quieren entrar a tomar San Petersburgo, que, bueno, la ciudad está situada y empieza... Sitiada, quiso decir, ¿verdad? Sí. Sí, sitiada, ¿qué dije? Situada en Rusia. Y, El lenguaje máquina y una todavía vez tiene tiene sus errores. oportunidad de mejora. Y bueno, ya que estaba la sitiada, estaban tomada por el ejército nazi y empiezan a cortar todos los suministros, Ajá. ¿no? Entonces, pero, la gente estaba batallando por comida, por vivir, y de todos modos empieza a tocar la orquesta y empiezan a juntar a los músicos y sí. empiezan a venir más músicos y ponen, de hecho, las bocinas así en la intemperie hacia afuera y tocaban, ¿no? Todas las noches tocaban este gran himno testimonios, ¿no? De los nazis que estaban incluso afuera que decían, o sea, a veces incluso Parecía que ellos iban ganando. parecía que ellos iban ganando, o sea, tocaban Está buenísima. y ya tenían, o sea, días, ¿no? Ah, días Gente, sitiados. famélicos y todo, pero bueno, creo que eso es a lo que te refieres. Me parece que Espero que sí. Pero Ya le tomó 2 minutos contarnos la Explicarlo. historia. es interesante. No era ese, Gerardo. Ah, no, esa no era la historia. Era otra historia. Era otra guerra del siglo XIX. Otra Segunda Guerra. Pues buen cuento, buen cuento. Excelente, bien pues. Bienvenidos a la última y nos vamos. Para esta sección traemos la canción de Unicornio Azul de Silvio Rodríguez, que nos acabamos de dar cuenta que le escribió en homenaje a Roque Dalton, y bueno, eso nos trae mucho a colación el cuento. Entonces sabemos que estamos repitiendo mucho a Silvio, pero Pero no nos importa porque nadie nos paga por este podcast. No monetizamos ni un peso, vamos a poner la música que nos dé la gana. Y tampoco Silvio no nos da un peso. Así que vamos a escuchar lo que nos gusta. Vamos con 30 segundos de Unicornio Azul. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Perfecto, pues, ¿qué les hace sentir esta canción de Unicornio de Silvio Rodríguez? Ya Mario estaba guardando su comentario. Que no quiso Que no compartir. quiso compartir Para ya brillar. se lo robaron. Es mi momento. Espero que esté bien A chido. ver. Risha. No, es que me quedé pensando en lo que comentábamos de cómo el contexto puede afectar un poco a la interpretación, pero aún así, sin contexto, logras sentir captar el mismo de sentido. lleno el mensaje. Tú escuchas esta canción y tú piensas, Silvio se droga, ¿no? ¿Quién sabe de qué está hablando? Su unicornio azul se le perdió y Muy hermético para el pueblo. O sea, sí, pero pues, realmente, o sea, ¿qué culpa tienes de pensar eso, no? Bueno, nada más, sabes, es Silvio, no escribiría cualquier cosa.
Entonces como Glenn Gould y... Debe tener por ahí un mensaje profundo, pero... Como es un pues, tú artista serio, me lo tomo en serio. Si es un artista anónimo y lees la letra, dices, Está loco, ¿de qué está hablando? Pero, y la canción, a pesar de eso, a pesar de no saber hasta hoy que era referente a la muerte de Roque Dalton, a mí esa canción me pone triste. Y esa canción, sé que no literalmente está hablando de un unicornio azul, tal vez sí, pero sea lo que sea, No existe, es Mario. algo, o sea, llevándolo a... No tenía, no se le perdió. Esa madre no se le perdió. Llevándolo a términos más generales, algo importante, algo muy importante para él se ha perdido y le genera una tristeza muy grande, ¿no? Y ya con eso tienes para que la canción te pegue Todo el sentido del mundo. y tenga todo el sentido del No mundo, a necesitas pesar más. de no tener sentido, ¿no? Entre comillas. De nunca haber leído en tu vida a Roque Dalton. Ajá, Y fíjate ajá. que yo no sé, ahorita que la escucho, digo, sí entiendo por qué podría estar inspirada o dedicada a Roque Dalton, pero me queda la duda de si es Roque Dalton el unicornio. O sea, me hace pensar que sigue siendo en Silvio lo que se va, esas son estas ganas de vomitar de Cortázar en el baño. O sea, creo que lo que está ahí es más la melancolía y la alegría del desencuentro con el dolor de la muerte de un poeta que es un símbolo que le manifiesta proféticamente el mal de los pueblos de América para Silvio, el mal del mundo, el dolor de todo lo que hay. Entonces no nada más es la pérdida de un amigo, no es el único, no es, imagínate a Roque Dalton de unicornio, no. Hay video musical. El musical de Roque Dalton, te toca de Roque Dalton con un cuernillo, no, es más... Como la idea, ¿no? De algo medio irreal. Ajá, fantástico. Ujú. Pero algo fantástico que Sí, o sea, como si dijera, Roque Dalton no es de este mundo. Ajá, O no es sea, de este mundo. Esta persona con este talento para escribir poesía y llegar, no es de este mundo. Pues una línea. No sé, digo como que lo que representa, no sé, me queda pensando, o sea. Lo que causa. La muerte de Roque Dalton causa que lo fantástico del mundo de Silvio se pierda. O sea, eso que parece sobrenatural, que se logra a través de la poesía, se pierde con el signo de la muerte de un amigo poeta. La verdad es que cuando empecé a leer un poquito más, me acuerdo que iba a los círculos con la raza, con ustedes, y ya tenían como que sus artistas top, ¿no? Y Silvio siempre Sigue ha siendo. sido uno de ellos. Se nota. Y yo no lo conocía. O sea, conocía si Anina acaso... Simón. Si acaso... Ciderman. Bueno, conocía si acaso ojalá, ¿no? Pero me acuerdo que dije, bueno, si a estos güeyes les gusta, pues algo debe tener. Descargué unas cuantas y esta fue una de las que descargué. Y me acuerdo, decía, no Pinche tengo raros. ni la más mínima idea de qué chingados No vuelvo a ir a esos pinches círculos de lectura. con el unicornio azul. Ese Mario se droga. Sí se drogan. O sea, no solo un unicornio, es azul. Sí, güey, qué pedo. Pero, Y Sí. la portada del disco Silvio acariciando un unicornio. Literal un unicornio. Sí. pero lo que sí es que, o sea, sí me sentía, o sea, Sí. sí lo escuchaba y decía, madres, Aquí no hay sé, algo. no entiendo qué es el unicornio azul. Espero que me lo expliquen estos güeyes. Y no, pasaron Pero 15 años. o sea, sí me ponía Pero- acá. Fíjate, Triste. hablando de la función del arte y el propósito del arte, siempre me acuerdo mucho de este libro de Aaron Copland, que es un compositor del siglo pasado. Tiene un libro que se llama Cómo escuchar la música. Y él habla de qué es lo que hace que una obra maestra sea una obra maestra. Y dice que una obra maestra es cuando tú la escuchas una, Ujú. 2, 10, 50 veces y nunca te dice lo mismo. Siempre tiene la capacidad de hablarte algo nuevo en cada una de las escuchas. Y él pone de ejemplo la novena de Beethoven. Dice, tú escuchas la novena de Beethoven y no importa que la vuelvas a escuchar por quinta, por décima vez, por 20ª vez, siempre va a despertar ahí una posible nueva interpretación. Y creo que eso es lo que está haciendo aquí con todos nosotros esta canción de Unicornio de Silvio Rodríguez, que se llama Unicornio, no Unicornio Azul. Porque pues Gerardo tiene en su experiencia de vida otras cosas que estos mismos sentimientos que le genera esta canción, esta letra, va a hacer reacción con esas experiencias del pasado y va a despertar ahí recuerdos, va a despertar ahí nostalgias, va a despertar ahí deseos, y con cada uno de nosotros va a ser completamente distinto, ¿no? Y se conecta muchísimo con el cuento mismo, porque
esta sensación de tristeza es la que parece con la que se queda Cortázar, ¿no? O sea, parece que se le perdió el unicornio azul, se le perdieron las pinturas de las fotos de un cuadro bonito. Sí. O sea, y mi unicornio y yo hicimos amistad. Es impresionante. Hay una poesía de Benedetti, que a la gente nunca le gusta Benedetti porque se le hace que está. Es como el Arjona de los poetas. Tin, tin. Sí, la banda cree que es así como que... La banda que lee... Muy... O sea, otra recomendación. Pero oye, sí, estaría Arjona chido. o Benedetti. Arjona y Benedetti. Sí, estaría chido. Estás recomendando a Arjona, ¿verdad? Tal todo, aquí de todo. Si recomendaron Calle 13 y Maluma, ¿por qué no? Pero Benedetti, que lo tratan así como el Arjona de la poesía, tiene una poesía que se llama Hacia el mar. Y esta idea de Selmar también manifiesta esta idea de un amigo que se pierde, que muere. De hecho, hay una poesía de Benedetti a Roque, también preciosa, en la que dice: llegaste temprano, tal vez demasiado temprano, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano a una muerte que no era la tuya. Está bien chido, ¿no? Ese sí cuenta. ¿Qué como- poema es ese? Ese sí cuenta. Se llama- obviamente, hasta lo dijiste. güey. Hasta lo recitaste, güey. Ahorita yo voy a recomendar, miren, ahí tienen para elegir. Es Este se llama Arroque. Ese poema se llama Arroque. Ya dije el nombre también. Bien, pues. Es más, sáltate la Sí, siguiente Ya sección. no, Se acabó el ya no programa. vamos ya no vamos a las En la siguiente recomendaciones. sección solo ponemos la compilación de las recomendaciones de poesía. Pegados los fragmentos y ya. Bueno, pues con eso vamos a la siguiente sección, La Caminera. Donde en Rafa esta tiene sección prohibido es hablar. donde, sí, a Rafa ya se le acabaron. Voy a invertir un tiempo, Rafa, en poner una lista Ah, ahorita sí, sí. entre las secciones de todas las cosas Sería que bien padre, recomiendas. sería bien padre, güey. Pues normalmente en esta sección hacemos una recomendación de algo que nos ha traído a colación en el cuento. Entonces vamos a Primer horario. hacer una recomendación. Pero, No, yo el último. Porque van a ser 3. Bueno, si quieren voy yo. Dale. Quiero recomendar una película, a ver, yo no sé, pero me recuerda mucho, a mí me gustó el escenario que plantea y me recuerda mucho a todas estas, obviamente no es la historia central, pero me recuerda mucho la vida en Latinoamérica y las peleas y a los sacerdotes involucrados en eso, que es la ¿Qué película película? de Los Dos Papas, Ah. de Fernando Meireles. Me gusta y bueno, esa es la que dejo de recomendación. Creo que muy buena la película. A través de la vida de Francisco también puedes ir viendo la involucración. El como involucramiento. Estoy pasando de ¿Cómo el verga. Digo, muy borracho. Entre Sí, cervezas y cervezas Y nada letras. más. Sí, semos. Semos diferentes. Córtale esa madre, güey, no vayas a salir. La de involucración sí está muy padre. ¿Cuál cortar? Le voy a poner 2 veces. El rewind. Me Involucración. da muchas Involucración. Lo que quería decir era el involucramiento. O la involucración. No sabes. Las dos. A lo mejor sí Sí, existe son y lo lo estamos mismo. riendo lo menso. No, ese señor en la RAE inventa cada cosa. Bueno, sí estamos mal si lo corto. No, sí está. Está genuinamente la Sí verdad. existe involucración, güey. Acción de involucrar. Correcto. Vamos a Ahora ver si- déjalo, También la RAE. En la RAE está involucramiento. Vamos a ver si en la RAE existe involucración. Sigan. ¿Quién va a recomendar? Síguete, Persin. No sabes qué hacer. No tengo recomendación. Ah, sí lo supe, güey. No, a ver, ya. Involucración no existe en la Real Academia Española. Existe involucramiento, sí estaba ¿Y bien. entonces dónde encontraste la definición? Es que lo busqué en Google y en Google sí me apareció involucración. Ahí hay otra inculta. Word reference. Sí, decía Jorge Sánchez, tesis de licenciatura. Vale la pena. Este, Puede bueno, ser tomado en qué cuenta. risa. pero yo tengo la recomendación, ya hice muchísimas recomendaciones, pero creo que esta historia de las pinturas se me recordó, es muy popular, pero Guernica, de Pablo Picasso. ¿Han visto Ni me esta recuerdo pintura? cuadros, pero- Guernica se me hace, creo que está en el Museo Reina Sofía,
esa pintura. Y es un bombardeo que hay en España y Pablo Picasso lo pinta impresionante, ¿no? Entonces, si la puedes poner, Mario, aquí estamos hablando de Guernica. Esa es mi recomendación. O mi recomendamiento, ya no sé. Peligro sale. Recomendamiento. Vivimos en la incertidumbre ya. Oye, Mario, ¿qué recomiendas antes de que se acabe la cámara? No, a ver, danos chance. Corta, aquí sí Yo Tengo ya la recomendación, es el episodio pasado. Te recomiendo entre estas cervezas. De Humberto Chimal. ¿El de Chimal o el de Bone? No, el de Chimal, perdón, el de Chimal. Ah, sí, esa fue tu Qué recomendación. fácil salió ¿En del serio? problema. Sí, güey. No. ¿Cómo se ve Es lo que he aprendido a hacer en el TEC, güey. Autocitarse. Autocitarse. Güey. Recomiendo mi obra anterior. Venga, Mario. Les recomiendo este capítulo. No. Si llegaron hasta aquí, qué bueno que lo vieron. Felicidades. Vaya, Mario se va sin recomendación. Vámonos. Estoy seco de ideas. Pero Muy impactado por Cortázar. en realidad recomiendo la obra completa de Cortázar. Eso. Recomiendo otro cuento de Cortázar, lo que quieras. No puede ser. El de los conejitos, güey. Sí, si Te quieres. ya. encanta. Cartas a una señorita en París se llama, por si no te Cuadro acuerdas. raro. Las meninas. Las güey. meninas, lo que sea, güey. Latinoamérica, de calle 13. Ese, güey. ¿Por qué lo toman en serio? No lo había pensado. Las venas abiertas. Las venas abiertas de América Un Latina. libro que no he leído. Ah, bueno. Bueno, pues ya, se va sin recomendación. Ya le hicimos 3, vamos. Ya, sí, dele. El número de Rafa lo justifica. Este capítulo tuvo 16 recomendaciones. Bueno, y dado que por el excesivo número de recomendaciones de Rafa nos vamos a ahorrar una, y con eso terminamos el capítulo de hoy. Los esperamos en los próximos episodios de Entre Letras y Cervezas. Recuerden, nos pueden encontrar en YouTube, también el podcast en Spotify, en Apple Music. Y bueno, hasta la próxima. Y de hecho, ustedes déjanos las recomendaciones. Recomiéndanos algo. Adiós a todos.